vendedor que tiene toda una estructura detrás que lo soporta, hace un mejor trabajo de ventas. Yo siempre pongo este ejemplo y total, esa gente nunca me va a llamar. Nestlé. Los vendedores de Nestlé de consumo masivo. Vendedores, yo siempre digo vendedores entre comillas. ¿Por qué? No son vendedores. Son personas que simplemente van a tomar pedidos. Y no está mal, ojo, yo no estoy hablando mal de ellos, pero ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo de venta. ¿Por qué? Porque cuando un vendedor de Nestlé llega de una marca de ese tamaño, llega a cualquier establecimiento comercial, tienen que explicar algo. No tienen que hacer un ejemplo, tienen que hacer nada. Pero al nada. final ese es el trabajo, servir. El trabajo de Es la patada, mercadeo, es la patada final. Es servirle todas las bandeja de condiciones plata. para que el vendedor... Claro. El problema de muchas empresas venezolanas es que esperan que el Lo vendedor quieren haga todo. Alberto, ¿hay algo que las empresas que permanecen hagan a nivel de mercadeo y de comercialización? ¿Por qué te lo pregunto? Ok. Porque yo no sé por qué razón, últimamente, como que el tema de mercadeo es el boom. O sea, todo el mundo es cómo vender Todo el mundo más. quiere vender. Todo el mundo quiere vender. Que siempre ha sido una necesidad de las empresas porque al final las empresas viven de vender algo, ¿no? Ok, Pero, es la actividad principal de cualquier empresa, ojo. entonces, según tu opinión y todo tu tiempo que has trabajado en el tema de comercialización, ¿cuáles son esas claves que deben seguir las empresas que permanecen a nivel de comercialización y mercadeo y que no se metan solo en tendencias pasajeras? Porque es lo que veo. Entonces, ahora la IA, el año pasado era Claro. el metaverso, el año antepasado era que tienes que vender unos dibujitos, o sea, cualquier cosa. ¿En qué se debe enfocar una empresa que quiera permanecer a nivel de comercialización y mercadeo? Son varios puntos. Ok. No sé cómo dibujártelo. A ver, hay dos enfoques. Uno, o así lo veo yo. Ok. Aquí, ahora en adelante lo que voy a dar es mi opinión. Ojo, así lo veo yo. Primero que nada, una empresa, o si tú analizas modelos de centenarios, si algo tienen en común estos modelos, entre muchas cosas, cultura, valores, estrategia, que lo hemos hablado en otros episodios, tienen un departamento o un área de mercadeo robusta, que hace las cosas que mercadeo hace. Y sobre todo, y esto es sobre todo dirigido a la empresa venezolana, es donde, no sé, el 85% de las empresas venezolanas se caen. Digo el 85% porque yo puedo sacar la cuenta por cada 10 clientes que yo atiendo, 8 y piquito tienen falencias en esa área. ¿Y cuál es la falencia principal? No es no tener un área o no hacer cosas, es no tener claro cuál es el objetivo del área, qué es lo que mercadeo debería aportar a una empresa, que es básicamente investigación de mercado. Es saber qué está pasando afuera, qué está haciendo mi competencia, qué quiere la gente, cuáles son los precios, cuáles son las regulaciones, qué es lo que está ocurriendo afuera para yo poder tomar acciones dentro y enfrentar eso que está pasando en el mercado. Ese es el enfoque principal de cualquier área de mercadeo. Entonces, primer punto que podemos conversar es el tema de, bueno, ¿qué debería ser un área de mercadeo en una empresa? Ese es el primer punto. Segundo punto que yo veo, segunda falencia que yo he detectado a lo largo de estos años, no tener una propuesta de valor clara. ¿Qué significa no tener una propuesta de valor? Propuesta de valor es el conjunto de soluciones que usted le ofrece al mercado. Que además van a cambiar. Que van a cambiar porque el mercado cambia, porque las costumbres cambian, porque la cultura evoluciona, porque la gente cambia. O sea que tú constantemente tienes que estar atento a eso. Dependiendo del modelo de negocio, hay propuestas que pueden cambiar más rápido que otras. Pero siempre tienes que estar pendiente. O sea, como siempre tienes que estar atento. A ver, no cambiándola, sino que siempre tiene que ser algo que está en la mesa, que se está investigando continuamente. Sí, al menos que sea un palazo. O sea, un palazo ya, a ver, producto. Coca-Cola. Coca-Cola ha cambiado y hizo cambio. Pero... Me refiero a palazo sriracha, para los que conocen. El picante o la salsa o el aderezo picante sriracha. Sriracha es un producto o una mezcla que no se sabe a ciencia cierta quién la inventó, que tiene 500 años. Solo que un inmigrante filipino, si no me equivoco, que su familia hacía sriracha, él se fue de inmigrante a Estados Unidos y la empezó a comercializar
boca a boca, paso a paso, y hoy Sriracha es el de los aderezos más famosos del mundo y no ha cambiado en 500 tienen años. Tienen fábricas, la cosa. Tienen fábricas en Estados Unidos, tienen en Europa. Es una gran marca hoy en día. Claro, pero hay una que abren para que la gente vaya a ver cómo se hace. Correcto. Son ellos mismos. Sí, correcto. Okay. Entonces, Sriracha la receta no ha cambiado en 500 años. Y han inventado cualquier cantidad de aderezos, incluyendo a ketchup, que es el aderezo más famoso, desde hace 500 años para acá. Lo vemos. Okay. Entonces, no, ojo, yo soy muy cuidadoso en el aspecto de decir hay que cambiar o hay que estar atento. O sea, hay que estar atento, pero no me refiero para cambiar, sino que no te puedes dar cuenta muy tarde que ya tu propuesta no sirve. No puede ser Kodak, básicamente. Exacto, lo que tienes que estar como sabiendo que tienes que dar algo valioso al cliente. Entonces, primer punto, para hacerlo estructurado, porque a Carla le gusta la estructura. Un departamento de mercadeo que haga mercadeo, que no haga publicidad, y esto lo podemos hablar más adelante, que no haga publicidad, que haga mercadeo. ¿Y qué es mercadeo? Investigación de mercado. Diciéndolo en dos frases, porque es mucho más profundo, pero en dos frases, investigación de mercado. ¿Qué le tiene que dar mercadeo a una empresa centenaria o a cualquier empresa? ¿Qué está pasando afuera? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cuáles son las tácticas que vamos a aplicar para impulsar este producto que tenemos según las condiciones que están? O cambiar el producto que tenemos. O cambiar o ajustar el producto según las condiciones que están afuera. Okay. Para maximizar las posibilidades de que la gente quiera comprar esto. Punto. Segundo punto, la propuesta de valor. Es decir, qué solución, qué aporte yo le doy al mercado. ¿Qué propuesta de valor? Yo le agrego el mote de que tiene que ser clara. ¿Qué significa que tiene que ser clara? Que tu consumidor tiene que entender qué es por qué está pagando. Parece una tontería, yo siempre digo esto, parece una obviedad. La gente, claro, mira, yo vendo teléfonos, por supuesto. Ojo, hay muchas empresas que se enredan, sobre todo las empresas de servicio, sufren mucho de no tener una propuesta de valor clara, porque bueno, cuando tú vengas o el carro se accidente, pero tiene que haber lluvia, pero entonces empiezan las condiciones y el consumidor no tiene claridad de por qué yo estoy pagando el dinero y qué realmente me estás dando a cambio. Obviamente en los productos es más sencillo, por eso hago la aclaratoria que en los modelos de servicio es donde más se complica la propuesta de valor. Tercer punto, ¿te gusta así o no seas odioso? No seas odioso. No es necesario que seas tan odioso. Y este es el más difícil de todo, y esta es la panacea, y es lo que todas las empresas están buscando en todo momento, y que es pilar fundamental de la estrategia competitiva, que es tener un diferenciador marcado, que es lo más difícil de lograr. Si fuera fácil, todo el mundo tendría un diferenciador. Yo comparo el diferenciador con el propósito de una empresa. O sea, es algo que siempre estás persiguiendo, pero que nunca terminas de alcanzar por completo. Okay. ¿Qué es el diferenciador? Bueno, son esas características funcionales, tangibles, técnicas, que diferencian su producto o servicio del de la competencia o de cualquier otro que esté disponible. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque imagínense ustedes cuál es la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola. Díganmelo ustedes. Ahí es donde entra la complejidad del diferenciador, que muchas veces, aunque las empresas, sobre todo las grandes marcas, traten de que sea algo técnico, debido a la saturación de los mercados actuales, esas diferenciaciones están yéndose más hacia lo emocional, están yéndose más hacia lo comunicacional incluso, porque estamos teniendo saturación de categorías. Es decir, ¿cuántas marcas hay de cada cosa? De cada vaina, claro. Entonces, ¿cómo logras diferenciarte? Cada vez es más difícil. Ese sería el tercer punto. Decía el tercero, y para mí el cuarto y más... en segundo grado de complejidad después de la diferenciación, tener una ventaja competitiva, que está íntimamente relacionado a la estrategia competitiva, obviamente. Es decir, qué cosas tengo, qué activos, qué conocimiento, qué know-how, qué cosas, capacidades, reputaciones, marcas tengo en esta organización que me puede poner en ventaja relativa frente a mi competidor. Y digo relativa porque las ventajas no siempre son absolutas. Y otra vez, en mercados saturados, pues esas ventajas, los competidores viven en una constante vorágine de que ahora yo tengo una ventaja, te gano por un ratico, ahora yo logro esta ventaja. En el mundo tecnológico. No, y también se está viendo hoy en día en el rubro de alimentos, en donde, bueno, ahora yo soy sin gluten. Bueno, yo soy sin gluten y sin cosas. Ahora yo soy sin gluten, sin cosas. Y bueno, y ahora yo te vendo aire, gáname, pues. Entonces, esa competencia se está dando en muchos rubros, en que cómo yo logro tener ventajas competitivas, al menos temporales, para poder ganar terreno, para poder posicionar marca y para, bueno, al final del día, lo que venimos comentando en principio, poder vender, que es lo que toda empresa quiere.
que es el objetivo final de toda empresa, pero que también lo hemos dicho muchas veces en este podcast, vender, aunque es el objetivo primario, no es lo único que usted tiene que hacer cuando tiene un negocio, no es a lo único que le tiene que prestar atención cuando tiene un negocio, porque como cuando usted vende se genera una operación que también requiere atención y que si no se le da el debido cuidado, pues eso a la larga va a manifestarse en que posiblemente ponga en riesgo esas ventas que usted está logrando. Claro, y cuando yo solo me enfoco en la venta y no la acompaño con una preparación para sostener la venta, corro el riesgo de perderla. Correcto. Porque no voy a poder responder a lo que le prometí al cliente o no voy a poder responder a lo que el cliente compró. Por eso tan importante como vender es seguir vendiendo. Y no es lo mismo. De hecho, vender la primera vez es, como siempre decimos en nuestras actividades, usted puede encontrar este término en cualquier libro de Harvard, la primera venta siempre es lechística. Mira, diga lo que diga Jürgen Clary, lo que diga Martin Lindstrom, el experto que usted quiera nombrar, digan lo que digan ellos, la primera vez que un cliente le compra a usted está probando y hay muchos factores azarosos en esa decisión. ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué no tiene confianza? Porque tienen que darse una serie de circunstancias para que la gente por primera vez diga, coño, ¿será que compro un iPhone? Sin haber nunca usado un iPhone, obviamente. Entonces, la condición incluso emocional de la persona. A veces no tiene ni siquiera que ver con la empresa, sino que hoy estoy de buen humor y bueno, compro más fácil. Correcto. Entonces, por mucho que le digan los neurobobos, los neurocoach, todos esos expertos que hay por ahí, no hay manera de hacerle un tracking ni de lograr activar esos gatillos sin que los conozcamos. Los conocemos después, pero en la primera vez no lo conocemos. Entonces, son muchos factores del azar que se dan para que esa primera venta se dé. ¿Dónde está la facultad o dónde está dónde se ve el valor de un área de mercadeo de una empresa y de sus terceros, bien sea publicidad, redes sociales y todas las demás tácticas que se puedan utilizar para apoyar esto? En repetir, aprender y repetir ese proceso y mejorarlo cada vez para, otra vez, impulsar y lograr más ventas. Por eso la importancia de la data en todo esto. Bueno, eso podría ser un buen quinto punto, se me había olvidado. Hoy en día es la edad de la data. Todo el mundo tiene que ver con data, con Power BI, con Business Intelligence, con inteligencia artificial. Todo el mundo está acumulando data. Y me pasa con muchos clientes que dicen, mira todo, wow. De hecho, por ahí creo que te enviaron una data que me la tienes que mostrar, por cierto. Y tengo esto, y mira todo lo que tengo. Y le digo, bueno, ¿y qué significa eso? O sea, porque el acumular indicadores o el tener resultados en sí mismo no dice nada. Y esto es una frase mía, esto es una frase de Carla. Los indicadores no son para medir, son para tomar decisiones. O sea, para contrastarlos, para ver, para evaluar. Yo tengo 100, el otro tiene 90. ¿Cuál es la diferencia? 10. ¿Cómo cerramos esa brecha? Para eso es que funcionan los indicadores. Ahora, acumular data sin analizar, sin contrastar, que esa es la tarea de un área de mercadeo, analizar data de mercado, que no se hace prácticamente en ninguna empresa en Venezuela. Otra vez, me atrevo a decir que más del 85%. Ahí pondría contadas excepciones como las grandes que ya conocemos, claro. Polar, Farmatodo, aquella, etc. Pero de ahí para abajo, aquí la gente acumula data, tiene métricas, sobre todo algunas, sobre todo las que son muy activas en redes sociales, tienen muchísima métrica, pero no la analizan, no la usan. Es decir, simplemente se quedan en la frialdad del número que les muestran. Bueno, tuviste 100 likes. ¿Qué significan esos 100 likes? Y no pongas ejemplos de likes porque la gente piensa que mercadeo redes sociales y entramos en otro tema. Sí, correcto, pero es para que me entiendan. Con todo este tema de la data, lo que sí he visto es que por experiencia, por el área financiera, uno puede tomar mejores decisiones con la data a partir de que tú conoces el contexto, la empresa, los competidores, el mercado. Si tú solamente ves la data y no la conectas con esa información, no te sirve porque no vas a tomar mejores decisiones, ya que no tienes solo un insumo de las dos cosas que necesitas. El número en sí mismo no te dice nada. Es más, no te dice si te estás desplazando, porque tú ves el número solo y tú ves 100. ¿Y qué significa 100? ¿Es mucho, es poco, es bueno, es malo? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con qué? Y lo que sí he visto es que si eso pasa en finanzas, es decir, si los gerentes financieros están desconectados del contexto, imagínate los demás. Imagínate los de mercadeo. Porque se supone que los de finanzas están capacitados para, claro, o dentro de su formación
es común o es buena práctica contrastar y comparar información. Correcto. Y aparte que, yo siempre lo comento, un buen gerente de finanzas nunca está en la oficina, siempre está conociendo el negocio, siempre Correcto. sabe las características de ese mercado y el contexto de esa empresa. Entendiendo el negocio para poder avalar, soportar o alertar de las decisiones que se tomen. Porque puede pasar que un número en la empresa no esté según una estándar Claro. y eso no está mal. A lo mejor resulta que mi diferenciación, mi ventaja competitiva implica tener una baja en un indicador. Porque a lo mejor resulta que soy muy rápido, pero tengo menos eficiencia. Bueno, Correcto. es que para ser más rápido tienes que tener menos eficiencia y tú no puedes decir, bueno, como este indicador de eficiencia está bajo, es que estamos un desastre. No, Correcto. es que tú conoces cómo compites y tú dices, esto es normal para mi negocio. Me imagino, supongo yo, que lo mismo pasa en mercadeo, que cuando tú estás pasa mucho peor. Cuando tú estás desconectado del contexto de la empresa, a lo mejor corres el riesgo de ni siquiera saber leer de la data. A ver, las aquí, empresas están llenas de data, pero no saben leerla y no saben qué hacer con ella, no la usan correctamente. No quiero que se vaya el tema por la data en este pero bueno, creo que, no, pero, es importante. tiene mucho que ver por qué. Tiene mucho y poco. Me explico. Tiene mucho que ver porque, otra vez, la función principal de un área de mercadeo en una empresa medianamente constituida es aportar data de lo que está ocurriendo afuera, otra vez, para yo poder tomar decisiones y tácticas para yo impulsar las ventas de mi producto o mi servicio. Esa es la razón de ser de un área de mercadeo. Es lo que justifica el yo pagar esos sueldos, para hablar en criollo. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que se ha transgiversado, y esto lo hemos hablado también otras veces, se ha transgiversado qué carajo es mercadeo. Porque las empresas en Venezuela ven mercadeo como solamente dos ejes. Uno, las más o menos formales lo ven como publicidad y las peores de todas, que son la mayoría, y me disculpan, que lo ven como si simplemente mercadeo de redes sociales. Otra vez, mercadeo y publicidad no es lo mismo. Mercadeo es investigación de mercado, publicidad básicamente es repetición o comunicación con fines comerciales. Repetición de mensajes con fines comerciales. Cuando en estas áreas solo se dedican a repetición de mensajes con fines comerciales, se está transgiversando lo que hace mercadeo. Porque, gente, ¿quiénes son los encargados de hacer publicidad? Las agencias publicitarias. ¿Por qué las agencias publicitarias? Porque la publicidad no es una labor estratégica del negocio, es una labor táctica y es una labor que es eventual. Usted no siempre está haciendo publicidad. Por eso es que usted no ve ninguna empresa en el mundo que tenga un departamento de publicidad. No existe. Siempre son terceros. Y son terceros por esa misma razón. Porque las empresas no hacen publicidad todos los días. Lo que sí hacen las empresas todos los días es vender y, en segundo lugar, saber qué está pasando afuera para yo impulsarlo primero. Entonces, por eso es que se cometen muchos errores en las empresas venezolanas y que confunden el tener un área de mercadeo con, primero, ventas, que no tienen nada que ver, y eso será para otro episodio porque es más complejo de comentar. Ventas y mercadeo no es lo mismo. Publicitar mucho menos, diligenciar o llevar redes sociales mucho menos, y eso básicamente es lo que está ocurriendo. Entonces, me consigo con muchos clientes que nos llaman y nos dicen, es que tengo problemas, no vendo, tal y cual, qué sé yo, llámame tu área de mercadeo. Cuando el área de mercadeo normalmente es una sola persona, que ya ahí la cosa está mal. Y todo lo que me habla esta persona es, bueno, yo posteé tal cosa y esto funcionó, esto no funcionó. ¿Y voy a cómo sabes meterme que el funcionó? Porque tuvo muchos likes y comentarios. Ah, bueno, ¿y las ventas? No sé. Y entonces ahí yo conociendo las pocas bondades del sistema penal venezolano, yo me hago un ejercicio de contrición y de paciencia porque estamos mal, gente. Estamos muy mal. O sea, no hay profesionales disponibles en el área. La mayoría de las personas que se dedican a estas áreas en las empresas son o comunicadores sociales, cero peo con los comunicadores sociales o nada en contra de ellos. Tienen que trabajar y chévere, pero ojo, una cosa es ser comunicador, otra cosa es ser mercadólogo, son dos cosas completamente distintas. Otra vez, mercadeo no tiene nada que ver con comunicación. O son simplemente personas que son lo que yo llamo sobrinity manager, que son las personas que, bueno, les gusta el tema, manejan, saben tomar una foto, un video y piensan que, bueno, que con eso pueden impulsar un producto o un servicio, y estamos muy mal, gente. Ahora, saliéndonos de mercadeo y abarcando comercialización. Okay. O sea, características de estas empresas
longevas? O sea, ¿qué hacen y qué no hacen las empresas longevas a nivel de comercialización? Tienen un área robusta de mercadeo, por lo tanto tienen datos para tomar decisiones. Dependiendo del modelo, aquí sí vamos a tener que dividir o hacer una triada, dependiendo si es un modelo de comercialización, si es un modelo de servicio, si es un modelo de fabricación, las cosas que aporta mercadeo van a ser distintas. Okay. En los modelos de comercialización es donde más data se requiere, es donde Right. más cruce de data, porque primero es un sector más competido, un sector que tiene más variables. En el área, para empresas de fabricación, el área de mercadeo puede ser un poco más modesta, porque básicamente estas empresas al ser B2B, pues lo que requieren es colocación directa, venta directa Bueno, y de posicionamiento su de la producto. marca también. En algunos casos, dependiendo del producto o del servicio, no necesariamente siempre, porque ejemplo que yo siempre pongo en clase y tú lo sabes, si usted es una fábrica de tuerca de submarino, usted Claro, no necesita pero si soy una comunicar. fábrica, Ahora, si usted es una fábrica de zapatos, por ejemplo, sí vas a Y la necesitar, marca es- sí vas a necesitar posicionar la marca, correcto. Pero eso lo hace comunicación a través de directrices que le da mercadeo, pero eso siempre, casi siempre lo va a hacer un tercero, o lo debería hacer un tercero. Y el otro modelo, que es el de servicio, es donde también se va a requerir mucha data. Los modelos de servicio, sobre todo, no requieren tanta robustez en el área de mercadeo. Lo que sí requieren es muy buena comunicación, es decir, estar muy bien asesorados a nivel publicitario, porque recuerda más que mercadeo, mucho publicidad. más que mercadeo, publicidad. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más intangible es el servicio, pues más difícil va a ser comunicarlo, hay que culturizar más, hay que dar más mensajes, hay que comunicar con más intensidad. A diferencia de productos, donde el producto, con mostrar el producto, ya tú tienes un 80% del trabajo hecho. Ok. Cosas que he visto, ¿no? Uh-huh. A partir de todo este tiempo trabajando con el tema de empresas que duran 100 años. Una de las cosas que yo he encontrado en estos ejemplos es que estas empresas nunca se limitan o nunca ven los medios de comunicación como la panacea, sino que van evolucionando con los medios disponibles. Porque van aprendiendo con el tiempo que es mucho más eficiente distribuir que comunicar. Mi caso Polar. ¿Cómo Polar logra el éxito? También lo hemos comentado varias veces. El éxito de Polar son sus canales de distribución. Y fue adquiriendo marcas en base a robustecer sus canales de distribución. Es decir, en Polar yo creo que es la única empresa, habrá alguien que me corrija, creo que es la única empresa que puede llegar, tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del país. Bueno, a excepción, no sé, del sur, qué sé yo. Ninguna otra empresa similar de alimentos, para poder compararla con un igual, tiene la capacidad de distribución que tiene Polar. Ni el alcance territorial, ni el volumen de productos que puede mover Polar. Y ese es el secreto de su éxito. O sea, por eso es que es Alimento Polar. Entonces, empresas de ese tamaño se dan cuenta que invirtiendo más en sus canales de distribución y afianzando sus canales de distribución, pues el retorno de la inversión es mucho más eficiente que hacerlo simplemente por temas comunicacionales. Bueno, pero es que además es una simbiosis. Si tú haces comunicación y no llevas el producto al cliente, no estás haciendo nada. Que es mi eterna discusión también con clientes, que siempre están caen en la trampa de, bueno, que vamos a lanzar esta campaña y vamos a hacer esto, y el producto ¿dónde está? Bueno, poco a poco no. Lo primero que hay que hacer es que el producto esté disponible. Estoy hablando de productos tangibles, ojo. Que el producto esté, y en el caso de los servicios, que el servicio funcione. Que el producto esté en los anaqueles, que el producto esté lo más cerca posible del consumidor final, y luego tú comunicas. El alcance, y esto es otro error también que se comete mucho en las empresas, que bueno, quiero que la publicidad me conozcan en todo el país. ¿Para qué? ¿Tú llegas a todo el país? No. ¿Para qué? Bueno, para que poco a poco no. Uno de los riesgos que usted corre cuando su alcance comunicacional es mayor a su alcance de colocación de producto, que usted puede generar frustración de demanda. ¿Qué significa eso? ¡Wow! ¡Qué fino! Me gusta, yo lo quiero. Yo estoy aquí en Maracaibo. ¿Están aquí? No. Dentro de 3, 4 meses más o menos vamos a estar allá. No tiene ningún sentido. Le pasa mucho a marcas caraqueñas que tienen relativo éxito, que son marcas trendy, porque se ponen de moda y entonces la gente del interior comienza, ay, ¿cuándo en Cabudare? Y acontece que cuando la marca hace el esfuerzo y llega a Cabudare, ya el ímpetu o el hype, como dicen los chamos hoy en día, pasa porque, bueno,
no es. Hay otra probablemente. Y no es, hay otra probablemente, o simplemente, mira, el tiempo que pasa de que yo pueda salir de Caracas, ir a Cabudar a montar algo, bueno, Claro, pero me refería más a medios en cuanto a publicidad. ok. O sea, que las empresas no se casan con los medios publicitarios, No, sino no. que van evolucionando Claro. según lo que vaya saliendo. Porque Que eso fue lo que generó el boom, no solamente el boom de redes sociales desde el punto de vista, no estoy hablando desde el aspecto del público en general, fue cuando las marcas se volcaron a hacer redes sociales, lo que generó ese que, mira, comenzaron a abandonar el periódico, estoy hablando en general en el mundo, no en Venezuela. Abandonaron la radio, abandonaron la televisión y comenzaron a volcarse hacia redes sociales. Para irme a hacer el cuento más corto, hace apenas 1 año y medio es que usted logra ver comerciales de grandes marcas en TikTok, por ejemplo. Porque desde que TikTok se convirtió en viral o en popular, las grandes marcas estaban como que, ¿y qué hago? Pues esta gente se la pasa bailando y jodiendo. Y hay cosas de muy... Exactamente. O sea, las marcas, las agencias dudosa a las agencias publicitarias le dieron la vuelta y bueno, ya hay comerciales exclusivos de formato de TikTok. Ya tú ves a Ford Motor haciendo publicidad en TikTok, ya tú estás viendo a Motorola, estás viendo marcas tradicionales entrándole al canal y se adaptaron muy rápido. Yo pensé que se iba a tardar más. ¿Y esto qué me dice a mí? Bueno, que cuando salga otra cosa, cuando haya red social, ya esta gente va a estar encima de eso. Claro, pero lo que quiero decir es que al final tu negocio no es hacer contenido para redes Obviamente. sociales, tu negocio es tu producto, tu servicio. Y satisfacer a tus clientes con eso. Como siempre decimos, esos canales no son tuyos, así como la televisión no era tuya y la radio no era tuya. Y en efecto, la radio pasó y la televisión pasó y el periódico pasó. Y si tú no te dedicas a construir una reputación, o sea, una reputación atada a la marca per se y no los canales de comunicación, Correcto. eso es un rollo, porque yo veo como muchas empresas tienen toda su vida atada al medio y no tienen un posicionamiento por sí mismos. O sea, cuando tú me dices a mí, no, nuestra diferenciación es que nosotros generamos contenido en redes sociales y nuestro contenido es bellísimo. Mira, o sea, eso no es una diferenciación del producto o del servicio, es una diferenciación en un medio que tú ni siquiera controlas. Entonces creo que una de las cosas que he visto en estas empresas que han durado 100 años es la evolución de los medios que usan y la forma en que comunican sus productos y servicios. Otra cosa que yo rescato, que tú me dirás si es un trabajo de mercadeo, obviamente creo que no, pero es un trabajo de diseño, pero también incluso de investigación de mercado. Vemos cómo hay muchas empresas de más de 100 años que empezaron haciendo algo, algunas se voltearon radicalmente en productos y servicios, caso Samsung, que vendía pescado y terminó vendiendo electrodomésticos y electrónicos, pero tenemos otros ejemplos como Beretta, que es la marca esta de armamento. Que, bueno, en su tiempo incluso hacían, ¿cómo se llama? Para tirar la flecha. Arcos. No eran arcos, eran los... Ballestas. Ballestas. Y decían, al final nosotros estamos haciendo lo mismo, claro, evolucionaron a las armas y ahora son armas deportivas y de cacería. Entonces, otra cosa que yo puedo encontrar a nivel de comercialización y mercadeo es, al final, cuál es la necesidad que nosotros satisfacemos y si esa necesidad evoluciona en cómo nosotros la satisfacemos, pero no evoluciona en la necesidad per se. No necesariamente. O sea, al final, bueno, nada, necesito cazar, no sé si puedo decir, utilizar mi ballesta con alguien. Al final necesito, o con algo, o con un animal, claro. Y ahora no es una ballesta, sino un arma, y luego, bueno, no será sobre la gente en una guerra, sino sobre un láser, animal. Será un dron. O será ¿cómo se llama? En los Juegos Olímpicos, donde también está metido este deporte, ¿no? Correcto. Entonces son armas de deportivas. Creo que una cosa que yo siempre he visto en estas empresas es la evolución de su producto atado a esa necesidad, que la necesidad lo que hace es evolucionar en cómo yo la satisfago, pero no la necesidad per se. Exacto. Y es el caso, por ejemplo, lo que le pasó a Kodak, que es, bueno, la gente lo que quiere es guardar sus momentos y no supe que, bueno, al final la gente no se va a enamorar de mi producto como tal, sino de cómo yo satisfago la necesidad. Entonces, yo lo que necesito es guardar estos momentos y los voy a guardar como sea. Y ahorita lo guardo en un teléfono y pasado mañana lo guardaré en, no sé, en el chip que me voy a meter debajo de la piel. Qué sé yo. Saludos, Elon. Creo que otra cosa que se hace a nivel de comercial y mercado en estas empresas centenarias es eso. O sea, siempre estar pendiente de cómo evoluciona
y el caso que siempre traemos de Farmatodo, al final sí es conveniencia, pero la forma en la que yo ejecuto la conveniencia Sí, hoy va a variar. es muy distinta a Claro. como yo ejecutaba la conveniencia hace 85 años. Resulta que antes la conveniencia era solamente tener el producto en el anaquel disponible para yo tomarlo y ahora es que yo puedo pagar yo mismo. Y dentro de 20 años la conveniencia y el autoservicio va a evolucionar en cómo yo lo aplico, no el concepto per se. Correcto, pues la necesidad va a seguir siendo básicamente la misma. A lo mejor resulta que tenemos almacenes inteligentes en la casa que ven que se me está gastando el champú y bueno, lo pido automáticamente y Farmatodo tiene toda una tecnología para que me llegue el champú cada vez que se me acaba. Cuando tengas luz, pues, para que funcione el internet. Al final eso es conveniencia y al final eso es autoservicio también. Entonces creo que el hecho de saber, de tener claridad de, bueno, cuál es la necesidad que yo satisfago, creo que es algo que hace que estas empresas a nivel publicitario y a nivel de mercadeo evolucionen y no se queden, bueno, duren 100 años al final, porque Obviamente. es parte de. Y otra cosa que he visto es que estas empresas centenarias siempre ponen al cliente en el centro. Son centroclientistas, que eso es parte, a ver, esa tendencia en centroclientismo viene, no diría que impulsada por Philip Kotler solamente, porque él no fue el único que se dio cuenta de que, bueno, que el cliente o el consumidor era el centro de la ecuación, ojo, que parece una tontería hoy en día, pero estoy hablando de años 50, donde no se tomaba en cuenta el cliente. De hecho, era las famosas 4P de McIntyre, el producto, Claro. plaza, precio y promoción. Porque en ese tiempo habían tan pocas cosas que tú lo que le lanzabas a la gente, la gente Claro. lo compraba. No solo a nivel de producto, donde más se manifestaba era a nivel de servicio. Que esto es un tema que yo también hablo cuando hablo de la diferencia entre producto y servicio, y es que cuando tú analizas las tácticas, tanto comerciales, publicitarias o de mercadeo, la gran mayoría está dirigida a impulsar productos. Correcto. ¿Por qué? Y pasa igual en finanzas. Correcto, correcto. ¿Por qué? Bueno, porque es que cuando se gestó todas estas herramientas o esta disciplina, mediados de los años 50, lo que había era producto para La tirar para economía arriba. basada en productos. No había, los servicios no eran no es que no eran demandados, es que no había tanta competencia en los servicios. Y no había tanta profesionalización porque también incluso a la gente le costaba pagar por eso, porque era un intangible. Correcto. Y entonces lo que pasó fue que vino este boom de productos que te permitía hacer las cosas tú mismo, más rápido. Exacto. Entonces no era el servicio, pero era como cómo hago estos productos que la gente los use y se dé su Correcto. propio servicio a sí mismo más Entonces fácilmente. sobrevivieron los servicios tradicionales, los servicios sobre todo intangibles, derecho, medicina, arquitectura, ingeniería. ¿Qué ocurrió? Bueno, fue pasando el tiempo, la competencia con los productos siguió creciendo, las tácticas evolucionaron en base a impulsar productos. ¿Y qué pasó? Bueno, hay muy pocas herramientas, muy pocas tácticas para impulsar servicios. Es por eso que cuando usted busque información sobre el producto, usted va a encontrar mil y un tácticas. Ahora, para impulsar servicios, Pero eso va a ir mejorando porque cada vez obviamente, las economías mundiales ahora se está dando el efecto contrario. Yo digo, Ahora en los algún punto, servicios están... la gente igual, uno siempre va a usar cosas, ¿no? Al menos que Correcto. vivamos todos en el metaverso y apaguemos el cuerpo. Correcto. Eso es otra cosa que veía del tema de enfocarse en el cliente, en tener el cliente como centro. Centroclientismo, Y se llama esta eso. gente siempre vio esto con mucha antelación. Pongo el caso de Ford que dijo, necesitamos clientes para esto, vamos a pagarle más a los empleados para que compren los carros, Correcto. que ellos mismos producen. Correcto. Entonces siempre tener al cliente y al consumidor en cómo lo ayudo a que compre más, cómo le ayudo a que le vaya mejor, siempre al final me ayuda a mí. Eso es como una segunda cosa que veo en estas empresas que duran 100 años. Lo tercero, y esto lo leía sobre este estudio de la Royal Dutch Shell. La Shell. ¿Para qué? Royal Dutch Shell. Pues la gente de los Real, mi alma, ¿qué es eso? Eh, Shell, la Shell de toda la vida. Al final, estas empresas que tienen 200 años no tenían data del mundo, no sabían lo que estaba pasando en el mundo, pero siempre, o sea, reaccionaban muy rápido a lo que estaba pasando en su localidad. Entonces creo que la capacidad de reacción, que no me refiero a cambiar un producto, me refiero a tomar decisiones. Tomar decisiones informadas. Porque, Sí, con la poca información que tenía. Porque, en ese a ver, momento. si y esas algo- empresas duraron 200 años sin la data universal Correcto. que Ahora, tenemos hoy. Porque si algo tiene la empresa venezolana es reactividad. Sobre todo a niveles del rubro de comercialización. O sea, reacciona muy rápido a las tendencias. Entonces ponen a los empleados a bailar, o después ponen o usan tren, o se meten en cualquier... Ojo, y no solamente lo estoy hablando en el exclusivo canal de redes sociales. En cualquier ámbito, la empresa venezolana es muy reactiva, pero es muy reactiva
¿Por qué no tiene data? Entonces, básicamente, ve al vecino que está haciendo algo, entonces siente Lo quiere FOMO hacer. y tengo que hacerlo porque si Sin no me quedo entender, atrás, bueno, sin que el entender cliente cuál es el del contexto. compra Exacto. diferente y se Oh, motiva a comprar right. lo que yo vendo por razones distintas. Y eso me lleva a otro punto. Otro error que veo muy a menudo en mis clientes es básicamente el querer aplicar cualquier táctica a cualquier producto o cualquier servicio. ¿Qué significa eso? Bueno, yo voy a hacer un comercial para impulsar un carro. Ah, perfecto, brutal, me parece genial. Pon una chica en bikini en el carro, que lo maneje, que le haga Que eso es trompito. básicamente todos los comerciales de los años 90 en Venezuela. Claro, Bikini. perfecto. Ahora bien, yo quiero impulsar mi servicio de terapia para gatos deprimidos. Voy a hacer un video, coño. Va a estar complejo. O no, o yo quiero hacer un post con 17 slides explicando que copo la necesidad de los gatos de recibir terapia. Va a estar complejo. ¿Y por qué les pongo estos dos ejemplos tan extremos? Bueno, porque ningún producto se parece a otro. Se parecen las categorías, pero los productos en sí mismos no. Puede haber tácticas para distintas categorías. Lo que funciona para un producto, que es sobre todo mostrarlo, sirve para productos, pero para servicios usted va a tener antes que mostrar, usted va a tener que culturizar, usted tiene que educar, Y entender el dolor. entender el dolor. Entonces, los procesos son distintos y las tácticas son distintas. ¿Qué pasa en Venezuela? No. Todo para todo el mundo. Es Vale. una sola táctica, porque usan una sola, es decir, un video para todo. Para un servicio que en estos días vi un abogado que se lo envía a Loreana, vendiendo su servicio con un video, o sea, en un patio, nunca no entendí. El tipo de traje y con la pierna levantada así en una jardinera, y bueno, cualquier cosa, si tiene un problema, me llama porque yo soy tu abogado de confianza, yo tengo contacto así, literal, tengo contacto en todos lados, cualquier cosa me llama. Yo te resuelvo. Y yo digo, el tipo, bueno, no sabrá de publicidad, pero autoconfianza tiene. Bueno, eso es lo importante en este país. Entonces, sí, aplican la misma táctica para cualquier producto, para cualquier servicio, no importa lo que sea, siguen un patrón y el patrón es lo que haga el otro. Aquí, en este tema de entender en dónde estoy, no es solamente qué producto o servicio, también es la relación con mi cliente y esos consumidores, quién está comprando, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la expresión del gato, al final el gato no está comprando, al final tú tienes que movilizar es al dueño del gato. Correcto. Hay una situación de Charlie Munger, yo siempre explico todo mal, vamos a ver si me acuerdo. Okay. Él le gustaba pescar, salía a pescar con sus amigos constantemente y notaba que la persona que le vendía las lombrices, que son las... ¿Qué es el cebo? El cebo, que eso tiene otro nombre. La carnada. La carnada. Vendía carnadas de colores. Okay. ¿Ok? Y cositas de colores y Sí, tal. claro, para llamar la atención Y de Charlie distintas le especies. decía, pero es que los peces acaso diferencian esos colores. Algunos sí. El tipo le dijo, se te ha olvidado que mi cliente no son los peces. Claro. O sea, mi cliente es la persona como tú que viene a comprar la carnada y le parece, o sea, al final no está pensando si el pez Claro. va a ver o no la carnada y si le importa o no el color. Al final yo te estoy vendiendo es a ti, no al pez. Correcto. Y también en ese tema de entender al cliente, de entender quién es mi consumidor, quién es mi cliente, eso pasa en muchos productos y servicios, porque a veces les vendo empresas, pero resulta que el odor lo tiene un gerente particular, o le vendo productos de niños, pero resulta que el que va a hacer la transacción, al que tengo que enganchar es al papá. Correcto. Cosas como Esa esta. es la relación cliente-usuario, se llama eso. Total, es entender no solamente el producto o servicio, sino también cómo se comporta esos clientes, esos consumidores y esos usuarios a la hora de comprar esto que yo tengo. Hay una actividad que hace una persona que nosotros, conocimos, tuvimos la oportunidad de conocer en Miami, y ellos generaron incluso toda una filosofía de gestión de negocios. Una cultura. Y una de las cosas que ellos siempre dicen es entender toda esa línea, desde mi proveedor hasta el cliente de mi cliente incluso, para yo poder servirlos mejor. Porque si yo me quedo solo en atender al cliente, a lo mejor yo no estoy entendiendo qué va a ser ese siguiente cliente después que mi cliente me compre a mí. Por ejemplo, resulta que me compran un sistema, entonces a lo mejor yo lo solo con el dueño, pero al final yo no estoy entendiendo las necesidades específicas del departamento de contabilidad. Yo no estoy entendiendo los dolores específicos del usuario final. Correcto. Y cuando tú entiendes toda esa línea, desde proveedores hasta el cliente de tu cliente, y tú te encargas de entender esos problemas, ok, ¿qué problema tiene este? ¿Qué problema tiene este? ¿Cómo yo puedo aportar valor no solo a mi cliente inmediato, sino al cliente de mi cliente? ¿Cómo yo puedo ayudar?
incluso puedes llegar a conclusiones diferentes a tus competidores. Creo que en tema de mercadeo falta mucho análisis, hay mucha acción sin análisis. O sea, hay mucha, vamos a ejecutar, vamos a aplicar esta táctica. Porque lo sin que, no, entender lo, que, el lo que no se ve, no se vende. O sea, es una frase que me dicen muchísimo y digo, sí, correcto, lo que no se ve, no se vende, pero si tú no sabes lo que estás haciendo, por mucho que lo muestres, al final del día vas a pagar las consecuencias. Entonces, otra vez, sí, toda empresa, su objetivo es vender, por supuesto. ¿Tiene que hacerlo? Sí, de hecho es una labor repetitiva, una labor operativa que siempre tiene que hacerlo. El problema está en que no siempre debo hacerlo igual o debo tomar en cuenta qué está pasando a mi alrededor para yo hacer los ajustes, los cambios necesarios. Y ahí es donde funciona la ecuación de mercadeo, porque de resto el yo simplemente querer ejecutar acciones sin, que es lo que comentaba Carlos hace un momento, sin análisis, pues corro el riesgo de perder dinero, de perder tiempo y bueno, de que poner en riesgo el negocio. ¿Qué errores comunes cometen las empresas a la hora de afrontar el tema de comercial? Entiendo que comercial implica mercadeo. Sí, a ver, la comercialización es básicamente el proceso mediante el cual, como decían, soy Alberto González, sexto grado A. Básicamente cubre 3 grandes etapas: el branding, el marketing, el advertising, es decir, la marca, el mercadeo y la publicidad. El conjunto de esos elementos es la comercialización. ¿Y la venta también la incluye? Sí, la venta está en un pequeño espacio ahí después de la publicidad. Entre mercadeo y publicidad está distribución, después de publicidad viene la venta. O sea, para hacerlo para ponerlo en orden, por así decirlo. Pero más allá de eso, se me olvidó lo que me preguntaste. O sea, ¿qué incluye la comercialización y cuáles son los errores que las empresas cometen en comercialización como tal? No solo en mercadeo, sino como que todo este proceso. Partiendo de la base que ahí son 3 elementos, lo que conforma comercialización: marca, mercadeo, publicidad. Error en marca, no tomarse el recaudo de posicionarla adecuadamente. Ok. Y que es el proceso más odioso, más angustioso, más azaroso, más costoso de cuando una marca o una empresa está iniciando, que es posicionar su marca. ¿Y tú puedes apurar ese proceso? Algunas veces sí, otras veces no. La puedes apurar con dinero o la puedes apurar con, bien sea, teniendo un producto altamente diferenciado o un producto exitoso, básicamente. Esas son las formas. Es decir, a lo mejor no tienes dinero, pero la pegaste con un producto que fue un palazo y bueno, eso aceleró el proceso. Caso Crocs, por ejemplo. Crocs, las cholas, las sandalias, cotizas, como lo conozcan en sus países, se pensó con el fin de ser usado en los hijos de papi y mami que tenían yate. Para que no se resbalaran. Así, nunca te has montado en un yate, ya me di cuenta. Ay, claro que sí he montado en un yate. Porque la superficie, gran parte de la superficie son de fibra de vidrio y son resbalosas. Y no deberías montarte con tacones, es de mala educación montarte con tacones en un yate. Entonces, las Crocs se pensaron para ese escenario. ¿Qué pasó? Cuando salen al mercado, eso sí es feo, eso está aquí de goma. No, bueno, ajá. Pero son muy cómodas. Entonces, se pensó para ese escenario, pero ¿quién resultó sacándole provecho? ¿Y quién lo posicionó y hizo que todo el boom de Crocs? Los médicos y los chefs. ¿Por qué? Porque eran personas que pasan todo el día de pie. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué hizo que Crocs se popularizara? No fue su publicidad, porque su publicidad no servía para nada. La marca era súper fea, el producto era súper feo, pero resolvieron una necesidad y a estos individuos que le resolvieron la necesidad, pues lo expusieron de tal manera que viralizaron. Y que ellos no esperaban, porque esa es otra que nos dicen. Ellos no esperaban. Uno tiene que saber exactamente el Mentira, producto no y lo el sabes, cliente nunca sabes. Al final, cuando tú te enteras de cómo funcionan las cosas, cuando el producto choca con el mercado y con sale el consumidor, a la calle y el consumidor, tú puedes tener unas ideas, pero la verdad es lo que pasa, no lo que tú piensas que va a pasar, y la verdad es lo que el consumidor hace con eso. Si hay un área después de finanzas donde no funcionan las proyecciones, es en mercadeo. Porque a veces la pegan por ¿cómo se llama esto? Esta actividad que uno hace mentalmente, llega a conclusiones. Heurística.
por heurística tú puedes decir esto le va a funcionar a y tal persona, pero el consumidor hace lo que le da la gana con eso. En la historia hay muchos ejemplos de cómo una empresa creó un producto para algo y se terminó usando para otra vaina diferente. Correcto. Entonces, como los Labubu, que eran para niños y ahora, bueno. Y por ahí hay una demanda, bueno, X. Entonces, en el tema de marca o de branding, el no tomarse el recaudo de posicionar adecuadamente la marca, ni hacer los esfuerzos, ni aplicar las tácticas que se tienen que aplicar para posicionar la marca. Que ojo que la... Voy a pararme aquí un momento. No te preocupes. Posicionar la marca no es necesariamente que la gente conozca la marca, sino que la elija, porque también aquí en Venezuela, o sea, hay muchas marcas que son famosas, pero tú no las elegirías. No necesariamente las eliges. Entonces es un tema, porque mucha gente queremos hacernos virales para posicionar la marca, no. Estás haciendo reconocida la marca. Yes. Posicionarla es algo diferente. El posicionamiento de marca lo que significa, lo que comenta Carla, es básicamente que el consumidor te prefiera por encima de otras marcas. Eso es básicamente posicionamiento. En Venezuela es muy difícil comprobar el posicionamiento por temas estructurales, porque bueno, no hay data básicamente, y la data que se requiere la tiene alguien que no se la va a dar y no les puedo decir porque me meto en problemas, pero tiene que ver con X. Entonces, que en otros países es mucho más sencillo porque, claro, bueno, tú contratas la facturación. Y hay asociaciones incluso que se encargan de recabar datos sobre sectores específicos y todo el mundo entrega porque data. Por ahí les van a salir fascinerosos. Yo te ayudo a medir el posicionamiento de marca con unas encuestas. Lo que diga la gente en una encuesta, bien sea por correo o telefónica, no hay que contrastarlo contra un dato real, y el dato real es la facturación. O sea, la facturación es la que dice al final del día si está posicionado o no. Y en Venezuela ese es el dato, también. Las unidades. Entonces, ese es el dato difícil de contrastar en Venezuela. Porque incluso las marcas no los quieren dar tampoco. Y eso implica que todas las marcas den esos datos. Porque tienes que contrastar, ¿no? Claro. No me sirve solamente el tuyo, me sirve el de todo el sector. Y eso es lo que ocurre. Hay alguien que sí lo tiene, pero no lo podemos nombrar. Entonces, o que lo tiene a media. Eso en cuanto a marca. En cuanto a mercadeo, el error principal es confundir mercadeo con publicidad. Ese es el error principal. Y no tomar recaudo de lo que está ocurriendo afuera. Es decir, a aplicar tácticas por instinto o por intuición. Y digo tácticas porque ese es el término correcto, pero ellos lo llaman estrategia o estrategias, porque les encanta decirlo en plural. El término correcto es táctica y básicamente no toman decisiones informadas, por lo tanto viven tirando flechas. Que en algunos casos, y otra vez, aquí es inevitable hablar del tema de redes sociales, ¿por qué? Porque mucha gente dice, pero es que fulano mira lo que hizo, ellos subieron un video y ahora están vendiendo, que jode, sí, pero ¿y los otros 100 que subieron el video y no están vendiendo? Claro. O sea, la gente siempre ve al que la pega y quiere seguirlo, lo que no entiende es el contexto del que la pegó. Totalmente. Y por qué a él sí le funcionó y a los otros 99 no. Lo que pasa es que a los otros 99 nadie sabe qué pasó. Claro. Y por eso tú validas, ¿no? Que simplemente con subir un video como hizo él, yo también voy a... Sí. Y ese es el error principal que se comete en mercadeo en Venezuela. Y en publicidad, básicamente no elegir adecuadamente los canales, no medir el retorno, tanto de data como de presupuesto, y el tener presupuestos desbalanceados. ¿Qué significa eso? Bueno, que como no tengo data, pues entonces yo lanzo el dinero a ojo por ciento. Ay, es que hay que vender más de esto. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque esto es nuevo, se tiene que vender, probar cómo funciona. Y todo lo que sí te funciona y puedes potenciar. No, eso ya se vende solo, no sé. Y en las otras dos subáreas de la comercialización, que son la distribución y la venta, en la distribución es no llenar los canales adecuadamente, o no tener la cantidad suficiente de producto, o tener el alcance que se requiera según lo que estoy comunicando. Y en las ventas, básicamente, lo que nosotros llamamos siempre el síndrome del niño llorón. Yo quiero impulsar el producto que el mercado no quiere. Yo le meto todo bipolar. O sea, ¿por qué quieres vender raquete si el raquete no se vende? Explícame. ¿Por qué me tienes que meter 100 paquetes de raquete y, Dios mío, si la vaina no se vende? No, que me tienes que comprar los 100 paquetes de raquete y bueno, dale. Es por eso, por ejemplo, cuando no validen esto que voy a decir. No recuerdo si fue con la marca Chinoto, con Sprite o con 7up. No recuerdo cuál de las otras marcas fue. Si el que lo recuerde, por favor, me lo coloca en los comentarios. No sé si notaste que en algún momento, hace un par de años, las comenzaron a combiar. Combiar es que las pegaban con otro producto. O sea, una de Pepsi con una de Sprite y un tape. Cuando tú veas un producto entapeado, ese producto es un hueso. ¿Por qué? Porque la marca te está forzando
a que, bueno, este producto tiene que salir como sea. ¿Cómo sé? Entonces, ¿por qué se llama el síndrome del niño llorón? Bueno, porque le presto atención al producto que no está funcionando y al que sí está funcionando no lo apalanco, no le meto más esfuerzo y corro el riesgo, harina pan, que vengan otros competidores y me quiten mercado. ¿Por qué? Porque yo me confío, no, que harina pan, eso ¿quién me va a tumbar? Solo. No, ¿quién me va a tumbar? Bueno, ya ustedes saben. El que solo vende harina y no le tiene que meter un raquete con la harina para obligarte a comprar una vaina. Ni el agua mineral, ni pe, saludo, Lorenzo. No es, o sea, yo sé que no es tu culpa, no es personal. Pero, es que de verdad, deja de vender raquetín, nadie compra eso. Correcto. O sea, entonces, esos son básicamente, esos son los errores cliché, los más comunes. Hay muchos más, pero esos son los más comunes. ¿Por qué dices ventas como una subárea y no la pones como un área importante o principal? Porque es una tarea operativa. Así como publicidad, es una tarea operativa, no es una tarea estratégica. Okay. ¿Qué es estratégico? El mercadeo. ¿Por qué es estratégico? Porque apalanca la estrategia competitiva. Correcto. La publicidad no necesariamente apalanca la estrategia competitiva. Bueno, pero debería estar alineado, ¿no? Debe estar alineado, obviamente, pero para comunicar esa ventaja. Correcto, pero ¿qué alinea publicidad? La alinea mercadeo. Ok. Porque básicamente... Este es el beneficio. Ponlo con las palabras que tú quieras, con el jingle que tú quieras, pero lo que hay que es funcionar este beneficio. Correcto, porque aquí tenemos la data. Ganamos. Esta es la data que nos dice que ganamos ahí. Ganamos aquí, en lo demás no ganamos, así que ponte tu creativo lo que quieras, lo que tienes que impulsar es este mensaje. ¿Qué palabras vas a usar? ¿Es tu rollo? ¿Cuál es ese es tu trabajo, ese es el trabajo de la publicidad. Ponte creativo y que la gente le encante. Correcto, como siempre, aquí ya lo he dicho otras veces, ¿qué entrega mercadeo? Entrega una tabla de Excel. De esa tabla de Excel que hace publicista, saca una pieza publicitaria. ¿Sí? Convierte números en piezas, en arte. Convierte números en arte. Correcto. Por eso es que yo insisto, yo siempre aplaudo la labor de los publicistas. Porque los buenos publicistas hacen un trabajo muy difícil. Claro, porque es que te dan datos, o sea, te dicen tanto porcentaje, tales palabras, tales sectores, el público venezolano. El público venezolano, estos son los gustos. Insights sociológicos. Claro. O sea, conoces... Pero que mercadeo no se los entrega regurgitado. No, o sea, un mercadólogo esta palabra pega más y está de moda esta palabra, estamos dirigidos a este segmento y este segmento pega esto porque estos chamos son así. O sea, hay un montón de información que mezcla sociología con estadística, con creatividad, o sea, hay un trabajo. Entonces el publicista tiene que tomar esa data, números, porcentajes, insight y convertirlo en un mensaje que puede ser auditivo, que puede ser audiovisual, que puede ser una imagen y simplemente. Y aparte que los publicistas son los responsables de todas esas publicidades pegajosas que nos han quedado de transmitir y conectar. Por 30 años que tú dices, soy... ¿Cómo es que la Saludos, Bobby. El Banco de Venezuela es el banco de Venezuela. Claro, pero... A mí me parece es el más brutal de todos. El de la poseta. Soy tu limpiador de posetas y más, que desmancha más. Claro, eso fue una labor de que limpia más y no daña. Eso no es mercadeo, es publicidad. Y es difícil. ¿Cómo yo me voy a acordar de una publicidad que vi cuando tenía 7 años? Y ahí entran dos cosas, tanto la publicidad como la repetición del mensaje. Correcto. Porque otra cosa que yo veo muchas veces es que las empresas repiten muchos mensajes diferentes una vez. Y el éxito del posicionamiento es repetir muchas veces un solo mensaje. Entonces tú ves como estas empresas, no, algo distinto, no, posiciona el mensaje principal y repítelo por todos los lados hasta que la gente te diferencie por eso y tú quedes por eso que hay jingle, hay frases famosas como la de multinacionales de seguros, que es mejor necesitarlo que no tenerlo. ¿Por qué? Lo repetían 15,000 veces al día. Es que la cosa tenga sentido, que sea un punch, pero además que me lo repitas todo el tiempo. Por eso es que el concepto de publicidad es ese, la repetición de mensajes con fines comerciales. Es el concepto puro y simple de la publicidad. En el canal correcto, que eso en el canal correcto, pero el canal, ahí sí, el del canal sí es responsable de mercadeo. Porque es quien le dice a publicidad, mira, de toda esta gente que yo investigué, de todos estos comportamientos que yo vi, esta gente consume información a través de estos canales. O sea, por estos canales nosotros consideramos, según esta data, que tú vas a tener más probabilidades de que el mensaje llegue. Eso es responsabilidad de mercadeo. Ahora bien, ¿por qué pongo a ventas también como si fuese una subárea? Porque al final del día, ventas lo que da es la patada final. Es todo el trabajo desde el branding, todo el trabajo que se hace en mercadeo, todo el trabajo que se hace en publicidad, todo el trabajo que se hace en los canales de distribución para que el vendedor lo que viene a hacer es
la patada final, porque ya todo está servido o todo debería Claro. estar servido para... Un vendedor que tiene toda una estructura detrás que lo soporta, hace un mejor trabajo de ventas. Yo siempre pongo este ejemplo y total, esa gente nunca me va a llamar. Nestlé, los vendedores de Nestlé de consumo masivo. Vendedores, yo siempre digo vendedores entre comillas. ¿Por qué? No son vendedores. Son personas que simplemente van a tomar pedidos. Y no está mal, ojo, yo no estoy hablando mal de ellos, pero ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo de venta. ¿Por qué? Porque cuando un vendedor de Nestlé llega de una marca de ese tamaño, llega a cualquier establecimiento comercial, tiene que explicar algo. No tiene que hacer un ejemplo, tiene que hacer nada. Pero al nada. final ese es el trabajo, servir. El trabajo de Es la patada, mercadeo, es la patada final. Es servirle todas las bandeja de plata. para que el vendedor... Claro. El problema de muchas empresas venezolanas es que esperan que el Lo vendedor quieren haga todo. O sea, quiero que posiciones la marca y no sé qué, y me traigas datos y vendas. Y una frase que yo últimamente he repetido mucho, tenemos que generar una estructura donde el vendedor no tenga que pensar ni se tenga que esforzar. Correcto. O sea, que ya su esfuerzo sea llegar y que el cliente le vea la cara y le vea la camisa. Ya eso es suficiente esfuerzo para que lo sepan. ¿Cómo tú haces para crear toda esta red detrás del vendedor para que cuando él llegue ya no tenga ni que pensar, ni que elaborar un discurso, ni que nada, porque tiene toda la información servida? Entonces, por eso cuando ustedes ven estas fuerzas de venta de estas marcas gigantes, Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, y para ustedes contar, obviamente esa gente, tú siempre vas a distinguir esos vendedores, no solamente por el uniforme, es que esa gente anda relajada, porque esa gente llega... Cuando tú ves una fuerza de venta de una marca que no está posicionada, no está relajada. siempre están azarados, siempre están pobrecitos y sudando y con un poco de papeles. ¿Por qué? Bueno, porque esa gente tiene que tener 7, 8, 9 conversaciones al día explicando, yo soy la marca 1, 2, 3. Nosotros estamos en el estado y tiene que echar todo ese cuento porque publicidad y mercadeo no han hecho su trabajo, que es dar a conocer la marca, dar a conocer la propuesta de valor, entregarle una ruta efectiva a este vendedor para que llegue a los sitios donde realmente tiene más altas probabilidades. Con un catálogo efectivo, con un beneficio de esos productos bien ya masticado, no que el vendedor tiene que aprenderse un discurso de cero y ver qué es lo que va a decir, no, porque ya tiene todo. Al final ese es el trabajo de mercadeo, que la venta no sea forzosa. Eso es algo que yo aprendí durante mi etapa en área comercial. Esto es algo que yo te he contado a ti. Yo estaba en una multinacional, en un área comercial, y yo siempre tenía como que las ganas de... o siempre estaba en un conflicto con el departamento de mercadeo de esa empresa, porque cada vez que yo visitaba es un departamento monstruoso, o sea, estamos hablando de más de 30 personas. Y yo siempre tenía la queja de, bueno, ¿por qué esta gente no hace, ¿por qué esta gente no hace su trabajo? Porque yo no veo comerciales de televisión, ni de radio, ni vaya, o sea, no veo nada. Y cuando tuve la oportunidad y confronté era una gerente, una señora española, por cierto, cuando tuve la oportunidad de confrontarlo y decirle, mira, coño, ha dicho, no ayudita, porque nosotros estamos en la calle echando vaina y tú nunca... Y me dice... Cuando tú llegas a una empresa, sabes de dónde vienes. ¿Tú tienes que explicar quiénes somos? No, de nada. Ese es el trabajo. Porque imagínate vender más explicar quién eres. Bueno, nosotros hemos pasado por ahí. Entonces, por eso que hablo con propiedad de los vendedores de estas grandes marcas, porque yo fui vendedor de una gran marca. Cuando tú tocas la puerta y dices, vengo de tal marca. Y te reconocen. Ya no hay nada que hablar. Mucho cuento. También estuve del otro lado de ser vendedor de marcas desconocidas y ahí hay que echarle un camión de bola. Por eso que les hablo con propiedad de esto. Entonces, para ya responder la pregunta de que por qué lo pongo como un área tan pequeña, es por eso. Porque la mayor parte del trabajo debería hacerlo marca, mercadeo, publicidad. El vendedor simplemente es la patada final. ¿Y distribución? Y distribución está entre mercadeo y publicidad. ¿Por qué? Porque cuando mercadeo entrega la data a publicidad, al mismo tiempo debería dispararse las acciones de distribución. Estoy hablando del caso exclusivo de productos, obviamente. En los servicios, la distribución existe, se llamaría más colocación, y es básicamente comprobar la experiencia de usuario y que todo esté a tono para que cuando la campaña salga y el cliente exija o quiera probar el servicio, pues todo esté a tono y todo esté funcionando. Eso es lo que sería el equivalente del servicio. En resumen, esto sigue siendo un arte, aunque pasen 100 años y 200 años al final. Porque tiene que ver mucho con gente. ¿Y qué motiva? ¿Y cuáles son los gatillos que dispara, hacen que una persona se mueva hacia un producto o un servicio? Y eso, por más que le metan neurociencia, la cosa es... El ser humano es... Es más sencillo de lo que ustedes creen. No, bueno, pero el ser humano al final... Estoy hablando en términos de comportamiento comercial. Bueno, tú dices. Sí, no es tan complejo como parece.
Si no fuera complejo, todas las empresas serían millonarias. No, si no fuese complejo, no se venderían vasos con hielo, por ejemplo. Bueno, no sabemos si se están vendiendo. Aquí no, pero en Corea se venden. Y más barato. Lo que pasa Ajá. es que aquí no tiene el precio correcto. ¿Cómo tú me vas a vender un vaso con hielo con $7? ¿Tú me vas a vender un vaso plástico con hielo en $7? No me jodas. Yo lo compraría. $7. O sea, yo lo compraría, Yo porque porque pero es que mira, a mí me gustan los vasos grandes con hielo. No tomo bebidas frías y no tomo bebidas bueno, con hielo pues y tomo solo agua y no no es tomo para jugo. gente rara como tú. No tomo jugo ni tomo refresco, entonces tomo solo agua, solo temperatura ambiente. Pero coño, pon la vaina, o sea, también. Es que tú no entiendes. Que ese es otro tema de la venta. Si no tienes el precio correcto, Claro. todo lo demás se va a pique. Y ya hablamos de precio y puedes ir a ese episodio de precios que tuvimos hace algún tiempo. Sí, correcto. Te compras tu chocolate Dubai y te pones a ver el episodio. Creo que, bueno, para terminar, creo que esto es un trabajón porque hay que saber como de muchas cosas a la vez. Sí. Creo que un buen mercadólogo sabe de muchas cosas, sabe de estadística, sabe de sociología, sabe de comportamiento humano, sabe analizar data, sabe el contexto del mercado en el que está la compañía, sabe los competidores. Y tiene que entender el negocio como cualquier líder que mueve de las sector. áreas, como el de finanzas, como el de operaciones, tienen que entender el negocio. Para poder plantear cosas que tengan sentido para ese el mercado, negocio. ¿no? Y otra cosa que yo pondría en la mesa es que las empresas que centenarias se han dedicado a construir marca por encima de productos. Correcto. Creo que por encima Las de marcas todo, trascienden, los productos muy poco. creo que eso es otra cosa que deberíamos rescatar de estas empresas centenarias y de qué hacen a nivel de mercadeo, comercialización y branding. Creo que posicionar la marca y vender la marca, sobre todo a empresas de comercialización, porque al final lo tuyo no es el producto que vendes, lo tuyo es tu servicio de comercialización y más vale que posiciones lo que tú sí haces y no cosas que, o no solo cosas que no están dentro de tu control o de tu poder. Y bueno, creo que el tiempo, cuando uno lo hace bien, ayuda mucho a estas marcas centenarias porque ya transmites no solamente tu beneficio, tu propuesta, sino bueno, que también transmites un tema de confianza, un tema de reconocimiento por tanta trayectoria y eso al final, yo creo que sí, el tiempo en la calle se convierte en una ventaja. Sí, total. Y lo interesante de esto es que no hay nada que puedas hacer sino hacerlo bien mucho tiempo. O sea, no puedes comprarlo al final. Y no se puede acelerar, que es lo que... Y lo puedes acelerar. Y lo otro es que, bueno, que estas empresas centenarias también mantienen un hilo conductor. O sea, hay siempre una identidad que no cambia radicalmente. Y la identidad no me refiero al logo porque eso es otro tema, ¿no? La gente piensa, no, que identidad es logo, no tiene nada que ver con eso. Es como la forma en la que esta empresa actúa y en lo que cree esta compañía y qué la identifica. Y la identificación no es solo con una marca o con un gráfico. Y tiene que ver con su reputación, es decir, cómo la gente la percibe. Que al final la marca es eso, ese conjunto de experiencias. Esa percepción que tiene el cliente a partir de todas las experiencias que tuvo contigo. Si tú le presentas un logo a la primera y ese cliente nunca ha tenido ninguna experiencia contigo, no le va a significar nada, porque no tiene nada que él pueda recordar o asociar con eso que está viendo, ¿no? Creo que también hay muchos conceptos locos en este mundo actual sobre estos temas y el hecho de que sea artístico como que lo hace peor. No, y sobre todo yo diría, y basándome otra vez, no lo validen, es mi experiencia, no hay profesionales en estas áreas. Es decir, se están dedicando a terceras personas, siempre son recauchados. Vienen de otro lugar y les gustó el tema de hacer videos de YouTube. A ver, no creo que ni siquiera un tema que les gustó, es que simplemente, bueno, eso fue lo que salió. Y se adaptan y comienzan a ver cosas, pero al no tener una formación de base, y esto es algo que, otra vez, yo siempre defiendo, si usted no conoce los conceptos de algo, va a ser muy difícil que usted se desarrolle ahí. Y en estos temas, sobre todo, la gente se pasa los conceptos básicos por encima, como que eso no existe y que es irrelevante. Y que además comienzan a repetir cosas que escuchan en otras personas que para ellos son influyentes, que posiblemente tampoco conozcan los conceptos, entonces es una retroalimentación de basura. Todo el mundo se está tirando desinformación y, claro, lo repiten tantas veces y tienen tanto alcance que se vuelve como una verdad. Porque, ojo, me tocó hace un par de días con una persona que fielmente creía que esto es así como lo dicen en Instagram. Cuando le demuestro, mira, no es así, la persona quedó como, coño, o sea,
qué estaba haciendo. Aparte que quedó expuesto delante de su jefe también. Claro. Y, ojo, y esto no lo hago a manera De joder a nadie. de joder a nadie, es que simplemente... La gente tiene que aprender a leer lo mínimo. Y no solamente eso, O a es que... validar, o a entender el concepto. Y es la responsabilidad de lo que estás haciendo, porque Claro. es el dinero del accionista. Es como el médico que no sabe qué es el corazón y cuáles son las válvulas del corazón. Cónchale, es lo mínimo que tienes que saber Claro, si eres cardiólogo. claro. Listo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Si te Chao. gustó, comenta, y si quieres que hablemos de algún tema, te leemos. Chao.